Dios les bendiga. Este día estamos agradecidos con el Señor que nos ayuda en toda bendición espiritual. Realmente sabemos eh, que siempre necesitamos estar cerca del Señor. Por eso es que nosotros no dejamos de congregarnos de esta manera en este tiempo, pero pronto podremos volver a vernos las caras y estar disfrutando de la presencia del Señor de la manera que nosotros sabemos que es la mejor, ¿verdad? Pudiendo alabar y bendecir en vivo y estar con todos los beneficios que el Espíritu Santo nos proporciona. Vamos a abrir las Escrituras en el Salmo número 20. Libro de los Salmos, capítulo número 20 y verso número 1. Dice de la siguiente manera. Salmos 21. Salmo de David. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde los santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Gracias, Señor, por este precioso salmo, Señor, que es tu palabra, Señor, que está dispuesta, Señor, para nosotros. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque hemos estado, Señor, suplicando, Señor, en este tiempo, que tú nos ayudes, Señor. Gracias te damos. Padre, confiamos en que todas tus misericordias, Señor, nos ayudarán, Señor, en el día del conflicto. Señor, que tu solución nos alegre, Padre. Gracias, Señor. Este día estamos siempre, Señor, necesitados de ti. Y no podemos dejar pasar la oportunidad, Señor, como ministerio, de agradecerte, Padre, agradecerte la cobertura, Señor, ministerial que tú nos brindas, la cobertura, Padre, que tú nos das como Señor, Padre, y también la cabeza del ministerio, Señor, nuestro hermano Eduardo Rodríguez Mateu en Antiguo Cuscatlán, Misión Cristiana Judá, Antiguo Cuscatlán. Y Señor, nosotros te agradecemos, Señor, como la iglesia en Houston y también en Sonsonate, Padre. Gracias. Y las demás iglesias amigas. Señor, tú eres fiel, Señor. Queremos suplicarte, Padre, para que todas las decisiones sean conformes, Señor, a tu espíritu, Señor. Que tu guianza, Señor, nos convenza, Señor. Que tu guianza nos lleve, Padre, por donde tú quieres, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, que seamos nosotros sabios y prudentes en todas nuestras acciones. Señor, bendice a tu pueblo, cada familia, Señor, cada miembro, Padre, de la iglesia tuya, Padre. Señor, cada servidor, Padre, cada líder
cada anciano, Señor, cada pastor, Señor, y cada uno de que ejerce, Señor, un ministerio, Padre, principal. Señor, te bendecimos, Padre, porque solo tú haces esa obra, Padre. Gracias, Señor, porque hay testimonio, Señor, de continuidad. Hay testimonio de fidelidad, Señor, de tus siervos, Padre. Los bendecimos, Señor. Señor, tú eres el que darás galardones y das, Señor, bendición, Señor, a tu pueblo. Queremos suplicarte, Señor, por la vida, por la salud de nuestra hermana Violeta Molina. Señor, que tú hagas la obra, Señor, en su cuerpo. Señor, te suplicamos, Señor, que no se abandone, Señor, ninguna batalla, Padre. Que no se abandone mientras tú, Señor, nos das la oportunidad y tú nos das la fuerza, Señor, y nos das el sentir y la seguridad, Señor, que tenemos que ponernos de pie, Señor, para seguir luchando, Señor. Te rogamos por la salud, Padre, de Lucio Cermeño. Señor, ten misericordia, Padre, de su alma, Padre, y también de su cuerpo, Padre. Señor, fortalece su vida, fortalece a su familia. Señor, no pases de largo, Señor. Ten misericordia, Padre, porque somos necesitados, Señor. Y a todos, Señor, nos encuentras en una condición, Padre. Y cuando no te conocemos, Señor, esa condición era terrible, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a aquellos, Señor, que necesitan salvación en su vida, Padre. Aquellos que necesitan, Señor, ser liberados, Señor. Aquellos que necesitan tener esa salud, Padre, en sus vidas. Aquellos padres que están necesitando y pidiéndote un milagro económico, financiero, Señor. Un milagro, Señor, de ingresos. Un milagro de un empleo, Señor. Un milagro, Señor. Una oportunidad de ingreso, Señor. Quizás no sea lo que la persona espera, Señor, pero tú puedes obrar, Señor. Tú puedes hacer cosas permanentes como también temporales, Señor. Puedes hacer cosas grandes y cosas pequeñas e igual serán de bendición, Padre. Señor, te bendecimos. Queremos bendecir la familia Parada Cruz, Señor, también, Padre. Señor, agradecerte por la recuperación, Señor, que está teniendo nuestro hermano pastor Santiago Castaneda. Señor, gracias, Señor. Asimismo, Padre, los hermanos, Señor, te suplican por aquellos amigos, Señor, por los doctores Enrique, Señor. Señor, tú tienes, Señor, tu mano sobre ellos, Señor, y esto es, Padre, también un agradecimiento, Señor. También por Cayetano Rodríguez Elías, Señor, que tengas misericordia, Padre, de su cuerpo. Señor, toda enfermedad, Señor, y toda cuestión extraña, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos que hagas la obra, Señor. Por favor, Señor. Queremos también, Señor, suplicarte por Jessica Imelda Sánchez, Señor, que pide, Señor, gozar de esa libertad que solo tu Espíritu da, Señor. También, Señor, por Marta Luz Roda, Señor, por su cuerpo, Padre, por sanidad. Y, Señor, también te suplicamos por la madre de nuestro hermano Guillermo Ábalos, Señor, por Imelda Nuila, Padre, Señor, que tengas misericordia, Señor, que tengas misericordia por la familia de mi hermano. Solo tú puedes obrar, Señor, en las cosas que parecen imposibles, Señor, que no nos demos por vencidos, Señor, que podamos, Señor, pararnos, estar de pie, Señor, como acabamos de leer. Señor, gracias, Padre. Gracias por la recuperación del pastor Dionisio Castillo, Señor, y por su esposa, Señor, que han salido de esa dificultad en su cuerpo, Señor. Y también te doy gracias, Señor, por la vida de Sara Lilian de Varillas, Señor, que hemos visto tu mano, Señor, en su cuerpo. Hemos visto, Padre, como tú has tenido misericordia de ella y de su familia, Padre. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por nuestro hermano pastor en Sonsonate, Señor, Amílcar Varillas, que tú le has también regalado, Señor, esa recuperación que está teniendo en su cuerpo. Te bendecimos, Señor, y te suplico, Padre,
Que esta palabra, Señor, pueda acomodarse a nuestra necesidad, Padre. Que pueda acomodarse lo espiritual a lo espiritual, Señor. Por lo tanto, te suplico que hagas obra, Señor, en esta palabra para que sea espiritual, Señor. Para que sea la tuya, Padre. Que se pueda acomodar en nuestros corazones, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es que te alegres en su solución. Que te alegres en su solución. Algunas obras que el Señor hace, algunas soluciones que el Señor da a nuestros problemas, a nuestros conflictos, a nuestros aprietos, no siempre producen la alegría que debería proporcionar en nosotros, ¿verdad? Es decir, desgraciadamente uno ve esto, ¿verdad? Frecuentemente alguien celebra algo, celebra su matrimonio, una boda y de repente los que deberían de estar contentos no están tan felices porque muchas veces hay cosas que el propósito se cumplió, pero hubo cosas en el camino que quizás no salieron como ellos esperaban. ¿Verdad? Eso de hablar algo que es como hasta cierto punto no tan grave, como otras cosas que a veces suceden y que no llegan, no cumplen, no hacen lo que quizás teníamos nosotros como expectativa. Por lo tanto, parece ilógico, pero muchas veces suceden que esas soluciones no son conforme a nuestros planes, no son conforme a nuestros pensamientos, ¿verdad? Por eso a veces es necesario estar preparado para poder conformarnos con lo que realmente, la solución que el Señor tiene muchas veces a nuestras necesidades, a nuestros conflictos, porque de esa manera podremos superar, ¿verdad? Y tener un corazón agradecido en todo momento. Pues a veces no nos conformamos, ¿verdad? Queremos algo y peleamos por algo y llega, pero no es lo que quizás como nosotros lo queríamos, no es del color que queríamos, no es de la marca que queríamos, pero la necesidad se suplió. Y el Señor tiene solución a nuestros conflictos. Y quizás las soluciones saciarán la necesidad cuando vienen de Dios, aunque no necesariamente sacien las expectativas que tengamos. Y el rey David nos enseña en su experiencia a través de este salmo, porque él siempre estaba tratando de agradar a Dios. Y realmente nosotros debemos de tener en mente de esto, ¿verdad? Porque si hay alguien que estuvo en conflicto fue el rey David. El rey David, un hombre de muchos conflictos. Si usted se fija y ha leído su historia, ¿verdad? A través de la palabra nos damos cuenta de que era el menor, ¿verdad? De 8. Era el menor, era el octavo. Y él era el encargado de los trabajos de su padre. Él cuidaba sus ovejas. Él hacía todas las cosas que le mandaban hacer. Conflictos quizás con sus hermanos. No vemos una relación así muy cordial, ¿verdad? El conflicto siempre estuvo en su vida y vemos cómo realmente él nos enseña que podemos aprovechar de agradar a Dios y además el cultivar la confianza en Dios. Y los conflictos, el Señor se encargará. El Señor hará una obra en nosotros. Y estos son detalles bien importantes porque la respuesta de Dios llega, porque llega, hermano, llega la respuesta. La respuesta en nuestra vida siempre llega. Pero ¿qué tan preparados estamos
¿Cuánto nos estamos nosotros buscando al Señor? ¿Cuánto estamos tratando de agradar a Dios? ¿Verdad? El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Las casadas tienen que agradar a su marido, decía, primeramente para poder agradar a Dios. Pero nosotros realmente estamos tratando de agradar a Dios. Las solteras, dice, no tienen más que agradar a Dios, dice. Pero a veces, pues sí, puede estar queriendo agradar al espejo, agradar a otra persona sin que tenga nada por qué agradar. Sin embargo, Él nos habla de tratar de agradar a Dios. Y veremos a través de este salmo, que es un salmo precioso, porque nos da un consejo, ¿verdad? Y aunque aquí se ve que va la música y cuando dice Sela, pues se entiende que la música se calla, ¿verdad? Entonces, son pausas en la música. Sin embargo, qué bonito aprender aún cantándole a Dios, ¿verdad? Un salmo. Y que nosotros podamos tener ese entendimiento la próxima vez que cantemos de este salmo, de decir, ya entiendo lo que estoy cantando. ¡Wow! Una palabra, ¿verdad? Que cuando en la pareja una palabra puede significar muchas cosas, ¿verdad? Cuando se tiene una vivencia, cuando hay una relación, de igual manera en la relación con Dios, que la tenemos a través de su palabra y el esfuerzo por entender su palabra. Y en este día queremos nosotros aprender la enseñanza, el consejo de David en este salmo. Y podemos comenzar diciendo que los problemas muchas veces pueden ser imposibles en el hombre. Hay problemas que son imposibles de resolver. El hombre definitivamente está sujeto a conflictos, sujeto o expuesto a aprietos. Como hombres, ¿verdad? Dice en el verso 1, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Y usted sabe quién era Jacob, ¿verdad? Jacob, bueno, en su actuar inicial, ¿verdad? Comenzó de una manera y terminó de otra manera. La obra de Dios en su vida fue grande. Y si actuó en Jacob, pues actuará también en nosotros. Él te pueda defender como lo defendió a él. El hombre expuesto a esos aprietos lo podemos nosotros ver en nuestras propias vidas, porque somos expuestos en la vida. En nuestras vidas llegan muchas cosas que son inevitables, aprietos que son inevitables, conflictos. ¿Y quién no ha tenido un conflicto? ¿Quién no ha tenido que enfrentar algo? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos evitar algunas cosas y no quisiéramos hacer nada? Pues yo le digo algo, es una opción no hacer nada. Pero cuando somos llamados nosotros a resolver porque nos toca a nosotros, ya no hay más a quien pasarle esa responsabilidad. Si nosotros no enfrentamos, ¿ves? Estamos en un gran aprieto. Si no, recordémonos cómo estaba Saúl, ¿vea? Saúl no duró mucho, digamos, con agradando a Dios, ¿verdad? Agradando a Dios, porque él, cuando salió el filisteo, ¿vea? Goliat, a enfrentar y a hablar al ejército, y decía, bueno, que salga un valiente, ¿vea? Y me enfrente. Ese es un aprieto grande de un conflicto. ¿A quién le tocaba poner la cara si nadie sacaba la cara? A Saúl. Saúl era el rey. Si usted es cabeza, ¿a quién le toca enfrentar el conflicto, el aprieto? Pues no busque a nadie más. No es ni su líder ni su pastor, es usted. Nos toca enfrentar muchas cosas. A veces uno no quisiera enfrentar conflictos, pero son inevitables. Son inevitables. Tenemos que responder. Y cuando las cosas son o están bajo control,
hasta cierto punto es fácil, ¿vea? Hasta nos podemos sentir gallito en entejado, ¿vea? Y ahí sacamos pecho y todo, pero cuando las cosas son contrarias, que no sabemos cómo vamos a salir, entonces estamos en un verdadero aprieto. Y en este salmo David parece que este salmo como quien va a salir, ¿verdad? Como que está describiendo una salida a una batalla. Una salida a una batalla que tienen que responder, ¿verdad? No había otro. Un ejército se formaba para defender su ciudad, para defender su país, su nación, y no podían, tenían que enfrentar, ¿verdad? Aunque les ayudaran otros, pero ellos también tenían que dar la cara. Así pareciera que están ellos saliendo, ¿verdad? A este enfrentamiento y tenían que accionar. ¿Por qué? Porque si no accionaban, eran destruidos, eran vencidos o eran puestos como tributarios de otra nación. O no se recuerda usted cuando aquel llegó a decirles, vaya, si ustedes quieren que no los ataquemos, sáquense un ojo cada uno, ¿va? ¿Quién no iba a responder a eso? Tenían que responder. Y este tipo de enfrentamientos a veces tratan de que nosotros cedamos con cosas que no podemos ceder, vea. ¿Quién va a decir, pues sí, me voy a sacar un ojo, vea? O sea, yo creo que todo el mundo diría, no, hombre, yo prefiero pararme, vea. Y ahí es donde realmente el Señor jugaba el papel preponderante, ¿verdad? Definitivo, definitorio, ¿verdad? Para una batalla. Si el Señor estaba con ellos, iban a salir adelante. Por eso este salmo es más que una alabanza que podamos nosotros cantar, pero cuando vemos el contexto, cuando entendemos la profundidad de la angustia, del aprieto, del conflicto, vemos que ya la parte de alegría debería ser grande, sin importar el tipo de respuesta que Dios dé o de solución que el Señor dé a ese conflicto. Por eso nadie deja que lo destruya. Y podemos decir que toda persona está expuesta a este tipo de conflictos o aprietos. Aún las personas en la edad que estén, ¿verdad? Una jovencita puede poner quieto al más abusivo, ¿verdad? De los hombres, y bien tranquilamente, ¿sí? Sin decir ni una palabra grosera, puede poner quieto. Entonces, ¿por qué? Porque enfrenta el conflicto, pero si comienza a decir, ay, no me molestes, como que le esté diciendo, moleste más, ¿verdad? Entonces, por esa razón, a veces el que no responde termina pagando un precio alto, porque el no responder de una manera clara, ¿verdad? Podría interpretarse de otra manera. Entonces, hay una necesidad en esta condición, entonces, de ser ayudado. David se enfrentó a Goliat y sabía que iba a ser respaldado por Dios. De otra manera no se hubiera parado. Él decía, bueno, primera arma, las piedras con la ondilla. Y si no me va a tocar como he vencido a algunos leones y osos, nos vamos cuerpo a cuerpo. Yo les hago una Nelson y al final quedan ahí. ¿Me entiende? O sea, es que lo había hecho. Es que él sabía que le llegaba fuerza sobrenatural. Él sabía que con un solo pie que le agarrara lo podía destruir. Entonces, esa confianza, esa valentía no es una valentía natural, es sobrenatural. Porque si comparamos, hay una desventaja, digamos, de parte del cristiano para enfrentar este tipo de conflictos. Uno dice, no, si este está acostumbrado a pelear, ¿verdad? Ha sido pleitista toda su vida, ¿verdad? ¿Sí? Y usted ve gente que se divierte peleando, ¿verdad? Y usted dice, yo no quiero tener conflicto. Pero llega el momento en que a veces toca
enfrentar y pedimos ayuda, ¿verdad? Porque Dios es el que nos ayuda. Y esa necesidad de ser ayudado lo expresa el verso 2 cuando dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y esto es la condición, el temor que puede paralizar a muchos, solo es quitado a través de la ayuda del Señor. Hay cosas que nunca hemos hecho nosotros, pero el otro que le gusta estar en conflicto, ¿verdad? Hablo del adversario de nuestra alma, ¿verdad? No estoy hablando de personas, pero también en personas, ¿verdad? Hay personas que les encanta estar en conflicto. Les encanta estar peleando, ¿verdad? Se deleitan, provocar inclusive. Y nosotros como cristianos más mansos y de repente somos provocados y no nos damos cuenta que estamos siendo provocados. Por eso es necesario prepararnos y que nosotros encontremos la respuesta en Dios. Y aquí nos hace recordar, ¿verdad? Este verso 2, que nosotros no estamos solos. Sino que viene una reacción a nosotros de pedir al Señor porque sabemos a quién acudir. Yo creo que nosotros estamos claros a quién debemos de acudir. Nos recordamos que no estamos solos, que podemos pedir ayuda. Hermano, hermana, si usted puede pedir ayuda, si no estamos solos. El conflicto, lo que nos lleva, el aprieto, la angustia, la aflicción, pues primero, no está solo, no está sola. Y no hablo de personas que te van a acompañar, es el Señor, que puede usar a personas y puede enviar hasta desconocidos, eso es otra cosa. Pero el Señor es el que responde. Entonces, si alguien entendía o estaba respaldado en enfrentar estos conflictos, fue David, de verdad. Cuando, un varón de guerra, ¿verdad? Un varón de guerra que no se le permitió levantar la casa del Señor, inclusive, porque él había participado en infinitas batallas. Las primeras víctimas fueron unos leoncitos, unos osos, unos lobos. Fueron sus primeras víctimas, pero usted se da cuenta cómo él tuvo conflictos hasta donde no los andaba buscando, ¿vea? Y llegaban. El mismo Saúl los persiguió, ¿vea? Los persiguió a muerte, no para felicitarlo, ¿vea? Y esto posteriormente fue así, todo su reinado, ¿vea? Viendo batalla tras batalla tras batalla. Y si alguien nos puede hablar acerca de los conflictos y de cómo el Señor lo libró de los conflictos, es David. Los primeros conflictos que eran con animales, esos no fueron públicos, ¿verdad? Él allá con su arpa cantando y de repente veía que llegaba un animal de esto, peleaba contra un león, contra un oso, y yo los derrotaba, y les destrababa la quijada. Entonces usted dice, wow, pero eso no nadie lo vio, pues esa es la faceta privada, pero después el primer conflicto público fue con Goliat, ¿verdad? Contra un gigante. O sea, el chiquito le tocó con un peso pesado. Cualquiera te va a matar, ¿verdad? Y todos le decían, él es un varón de guerra desde su juventud. Y tú, ¿verdad? Te ves bien bonito, bien rubio, te ves así como que nunca, o sea, la apariencia. Y lo veían un niño a la par de Goliat. Pero el Señor lo libró. Entonces nos damos cuenta que él sabía derrotar, sabía vencer en los tiempos de conflicto más difíciles que había, en la fase privada como también en la fase pública. Porque Él es
¿quién lo sostenía? El Señor lo sostenía. La fase privada, a veces no pasamos a la fase pública, solo en privado, pero de repente llega a la fase pública. En la fase pública, a veces el público supuestamente es la barra a tu favor, pero te está abucheando, ¿verdad? Te está haciendo ¡buh! O sea, porque la gente cuando dijo, David, mira, ay, yo ni quiero ver cómo va a ser eso. Algunos se perdieron el evento, no vieron cuando venció David porque estaban cerrando los ojos viendo para otro lado. Lo va a matar, vea. Porque así somos. A veces en la fase pública todo el mundo te dice que no. Pero si el respaldo es de Dios, habrá victoria. Que estemos, por lo tanto, en su voluntad, vea. Porque David venció porque estaba en su voluntad. Y él dice en el verso 3, nos aclara esto. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Veamos esto, la recomendación. Vamos a salir a enfrentar a un enemigo que realmente estemos en condiciones favorables, ¿ve? En la relación con Dios. Porque nadie va a salir a una batalla con un montón de deudas morales, ¿ve? Porque eso lo puede matar, ¿sí? Lo puede matar antes de tiempo, ¿ve? Algunas personas en una enfermedad pueden morir porque están batallando otro tipo de situaciones que no pueden superar. Entonces la enfermedad se aprovecha. El enemigo se aprovecha. Se aprovecha en la debilidad que hay en nosotros en otras áreas. Cuando nosotros creemos que hemos hecho mal las cosas y queremos compensar, el enemigo se aprovecha para que nos sintamos culpables, para que digamos, mira, no hiciste bien y por tu culpa. Hay tantas formas en que el enemigo puede aprovechar. Por eso la recomendación de David era, bueno, que esa relación con Dios esté bien. Porque si tú sales a la batalla, o más bien cuando ellos salían a la batalla no sabían si iban a regresar. Por lo que, ¿quién no quiere estar bien con Dios? Porque sabían que podían perder su vida. ¿Quién no va a querer estar bien con Dios cuando hay un gran riesgo? Cuando hay una posibilidad de no regresar. En este momento, queremos que el Señor se acuerde de nosotros, vea. Y así dice el rey, vea, que el Señor se acuerde de tus ofrendas y que acepte tu holocausto. Y aquí vemos dos aspectos importantes. El aceptar el holocausto es reconciliación, ¿verdad? Porque el holocausto reconciliaba al hombre porque el animal se quemaba completamente, ¿verdad? Entonces, usted sabe que lo que se hacía era reconciliar a Dios, reconciliar al hombre con Dios. Era quemar el pecado, ¿verdad? Y eso era agradable a Dios. Era un arrepentimiento, puesto en términos actuales, ¿verdad? Era un arrepentimiento, porque la ofrenda ya, el holocausto ya lo hizo el Señor. Y la ofrenda era algo voluntario. Era algo que salía de parte del hombre, del corazón del hombre, para Dios. Entonces, no era obligatorio como el holocausto. El holocausto para tener la relación con Dios era obligatorio, pero el holocausto es algo para agradar a Dios, vea. Como decirle, aquí traigo, vea, esto. Es una ofrenda, es algo que agradable a Dios. Entonces, estas dos cosas prácticamente nos hablan de estar bien con Dios. ¿Cómo somos agradables? Bueno, a través de estar a cuenta con Dios. Por eso lo importante de la cena del Señor, vea. Hace poco tuvimos y realmente fue una bendición poder ponernos a cuenta con el Señor. No es necesario hacerlo solo con la cena, por supuesto, pero es significativo, ¿verdad? Es un acto significativo. Y por otro lado, la ofrenda. Entonces, si van a salir a la guerra,
las personas querían estar a cuenta porque la posibilidad de morir era grande. Entonces decían, si yo voy a salir a la guerra, ¿verdad? Y había estado peleando con su esposa, ya se reconciliaba para no irse bravo, ¿verdad? No vaya a ser que no regresara. Entonces, eso lo mismo debemos de pensar nosotros. Y esto hace que digamos, que estar en su voluntad implica ser agradables y que eso va a permitir que superemos para cumplir nuestros planes, ¿verdad? Que nuestros planes se cumplan. Y el verso 4 dice, te dé, dice el verso 4, conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Que Él te dé lo que deseas. En lo más íntimo de tu corazón tú deseas algo. Eso que el Señor te lo conceda. Y esto implica que aquí ya superamos los obstáculos espirituales, ¿verdad? Porque estamos a cuenta con Dios, porque somos agradables a Dios, pero sin duda vamos a darnos cuenta, nos vamos a encontrar que cuando cumplimos o estamos en su voluntad, sus planes y sus propósitos estarán seguros. Tú tienes planes, tú tienes propósitos. Yo te digo algo, los mejores planes y propósitos son los que están conforme a lo que el Señor quiere. Y uno sabe cuando el Señor no quiere algo para nuestra vida. Él nos lo aclara. Entonces, tenemos que buscar lo que Él quiere porque ahí estaremos seguros. Y porque existen planes en el Señor y vemos que algunos son de corto plazo, pero hablando para enfrentar el conflicto, hay planes que son de corto plazo y queremos superar la dificultad, pero también hay planes de mayor alcance, los que están quizás después del conflicto. Y realmente esos se alojan en el corazón. ¿Verdad? Como cuando alguien dice, yo cuando termine de tal cosa o de pagar algún crédito grande, yo voy a hacer tal. Eso es un propósito, ¿verdad? Que tiene mayor alcance. Por eso los planes en su ministerio y su servicio son buenos y necesarios. Tenemos que tomar en cuenta a Dios. Y esto, si tomamos en cuenta a Dios en nuestros planes, estaremos en su voluntad. En todo sentido, ¿verdad? Siendo agradables, aún hasta con los planes que tenemos. Y esto lo dice el rey David. Pero también nos dice que la respuesta que Dios nos dé, que la solución que nos dé en el conflicto, que nos alegre su respuesta. Y esto realmente a veces a nosotros nos cuesta darnos cuenta de que muchas respuestas de Dios a veces no nos alegran, ¿sí? Y uno lo nota, es como cuando usted quiere agradar a alguien y no lo hace en efectivo, ¿verdad? Sino que lo hace a través de algo. Entonces, porque el efectivo todo el mundo le hace buena cara. Gracias. Pero ya una prenda de vestir y no le gusta el color. Gracias. Y ahí un poco extraña la reacción, pero es así. Nosotros tenemos que seguir la recomendación de David, ¿verdad? Que dice en el verso 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Cuando se trata de salvación de nuestra vida, deberíamos de estar felices y contentos, alegrarnos en eso. Eso creo que no hay duda. Hasta de la manera más, quizás no como es nuestro plan,
Si es nuestra vida, yo creo que nos deberíamos de alegrar, pero así nos deberíamos de alegrar en cualquier otro conflicto. ¿Ve? Algunos quieren salir del conflicto y todavía humillar al otro. ¿Ve? Pero a veces eso no está no está dentro de lo correcto, dentro del plan de Dios. ¿Ve? Entonces, tenemos que estar conscientes de que realmente somos mandados a alegrarnos en toda solución, máxime sed de salvación, pero también en cualquier otro conflicto. Aunque parece obvio, a veces no es el caso. En la batalla que nosotros podamos enfrentar, es fácil de ver algunas victorias, nos hacen sentir bien, pero en esas soluciones, en esas victorias de vida, pero ya en otro tipo de soluciones, no siempre nos alegran la forma en que Dios obra, porque la forma en que Dios obra nos puede llevar a un aprieto insostenible, a una situación que aparentemente no tiene salida, pero de repente la salida que el Señor da una respuesta que va más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. A veces esa misma solución trae reconciliación. A veces esa misma solución trae unos alcances que tienen un tiempo mayor que nosotros no entendemos. Por eso muchas veces los métodos de Dios que utiliza, ¿verdad? Nos afectan a nosotros como que nosotros tenemos el control de ellos. Pero si Dios quiere darlo así, ¿verdad? O como si nosotros vemos aquel ciego, ¿verdad? El Señor viene, escupe, hace lodo, agarra ese lodo y pone ese lodo en los ojos. Y si usted fuera el ciego, podría pensar, wow, este escupió, guácala, y me está haciendo lodo y me está poniendo en los ojos, qué barbaridad. No estoy diciendo que eso pasó con el ciego, ¿verdad? Pero pudiera ser que otro que tiene un poquito más de que no acepta nada de este tipo, vea. Pero cuando lo mandó así lo vea, que es el enviado, ahí se da cuenta de que cuando se quita ese lodo de los ojos comienza a ver, vea. ¿Usted cree que se acordó en ese momento ya del método? Ya el método no importaba. Si tenía la vista, ese método lo enmarcaba y dice, wow, mire, así fue, vea. Este método se lo queremos aplicar a todos, vea. Espérame, te voy a escupir, ya vas a ver, vea, que te vas a sanar. No, pero tal vez no tanto, pero sí llegamos a darnos cuenta que ese método es precioso. Por lo tanto, debemos de alegrarnos. Debemos de ver de que es algo que Dios ha hecho para nosotros y que tiene una gran importancia. Cuando realmente, más bien, es cambiado el cuestionamiento al método por un agradecimiento. Alegrarnos en esa salida, en esa salvación, es como levantar bandera, ¿verdad? Una bandera de victoria, porque se levantaba bandera, ¿verdad? Cuando ya habían ganado, todo el mundo ya sabía que habían ganado. Y eso era importante porque si usted levanta la bandera cuando no ha ganado, ¿qué pasa? ¿Qué cree que pasa? Los demás se confían, vea, ya levantaron la bandera, que ya ganamos. Comienzan a abrazar, vea que ya ganaron y el enemigo está ahí, los destruye. No sería nada sabio, vea, hacerlo. Nosotros no podemos levantar bandera cuando realmente las cosas no han concluido, vea. Pero si ya terminaron, nosotros debemos levantar bandera, decirle a todo mundo, el Señor ha obrado en mi vida. Por eso están los testimonios, por eso está nuestra boca, ¿verdad? Que aquel ciego decía, yo no sé, vea, si es profeta o no. Lo que sí sé es que me sanó, vea. Es decir, ya no importa el método, ya no importa los títulos o lo que representa la persona, sino más bien
lo que el Señor hizo. Y eso se convierte en una bandera, debe ser nuestra bandera, una bandera que nosotros podamos levantar sin ninguna vergüenza, que podamos levantar con la seguridad que Dios nos da. Por eso que el Señor, David dice, que el Señor, que podamos tener esa victoria, aunque la victoria no haya sido el método que nosotros creíamos, ¿verdad? O pensábamos. Porque si vemos de métodos, pasamos toda la noche hablando de métodos de victoria. ¿O usted cree que fue un método cuando cayeron los muros de Jericó? Que lo que hizo fue callarlos y dar 7 vueltas el séptimo día. O sea, calladitos tenemos poder, ¿verdad? O el método de Gedeón. ¿Verdad? Gedeón llevando una tea y un cántaro en un cántaro y trompetas en la otra mano. Y cuando llegó, sonó la trompeta, rompió el cántaro y brotó la luz. ¿Verdad? Eso somos nosotros. ¿Verdad? Es la victoria que nosotros cantamos, que rompe nuestro cántaro de barro para que salga la luz de Él. Ahí se ve el testimonio y el Espíritu obra sin nuestro estorbo. Por eso, qué bueno es el Señor. El respaldo de Dios tiene que llegar. Y por eso nos alegramos en su respuesta. Por el respaldo que Dios tiene, ¿verdad? Y que llega a la hora del conflicto. Esa era la vivencia, esa era la experiencia, el testimonio de David. Dice el verso 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Él oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Qué maravilloso. David era el ungido del Señor. Fue ungido, ¿verdad? Varias veces. Y nos damos cuenta que antes de establecerse como rey de Israel, el Señor le dio victoria, porque al escogerlo, al ungirlo, lo estaba escogiendo. Y lo escogió antes de enfrentar la batalla. Todo el que tiene la victoria es un escogido, es un ungido, porque el Señor nos unge para tener sus victorias. Y Él lo salva porque lo representa al Señor. Nosotros somos salvados, tenemos respuesta de Dios, porque lo representamos a Él, no es por nuestros propios méritos, no es por nuestra linda cara, no es porque hayamos hecho algo extraordinario, para nada. Es porque estamos representándolo a Él. Y independientemente, el Señor, de quien sea, el Señor da su respuesta. Entonces el ungido representa al elegido, que es David. De todos sus hermanos, ¿verdad? Llegó Samuel, Eliab, no, este no es, no te dejes ir, vea. Samuel, no te dejes ir, porque vos mirás lo de externo. Vos pensás que va a ser igual que Saúl, vea. Y tiene que ser alto y bien guapo, etcétera, etcétera. Pero no te dejes ir. Se acabaron los 7, ¿vea? Y hay otro más de tus hijos. ¡Ah, David! Se me había olvidado David. Es que lo tengo allá trabajando. Si él no puede venir. No vamos a comer hasta que esté aquí. Y lo ungió. Y el cuerno de aceite fue volteado en su cabeza, ¿verdad? Lo ungió. Por eso nosotros, el ser escogidos tiene un significado tan grande que muchas veces lo pasamos por alto. Pero es que si somos ungidos, tenemos una representación de Dios. Si nosotros representamos a otro legalmente, ¿verdad? Dice, es el representante legal, dice. Y como es un ente jurídico, ¿verdad? No es natural, ¿verdad? No, su personería es jurídica.
Y si la empresa falla o hace algo ilegal, ¿a quién llegan a traerse? Al representante legal. ¿Ve? Entonces, estoy hablando de leyes humanas. ¿Ve? Y el Señor, nosotros siendo sus representantes, Él hará obra para no ser derrotados, para poder vencer, para poder estar enfrentar al enemigo. Porque David, al ponerse enfrente, ¿verdad?, de Goliat, hasta ahí ya era un acto de valentía que podía ser premiada, ¿verdad? Esa valentía. Aunque podían decir uno, de todos modos de nada le sirve porque se va a morir, ¿verdad? Entonces no, Dios obró a su favor. Y eso nos habla de que ese respaldo viene de parte del Señor. Nosotros festejamos, nos alegramos en su victoria porque tenemos un respaldo de Dios. Esa es la realidad. Si no hay respaldo, no podemos alegrarnos porque la confianza está solo en Él. Y esto es lo que se canta en este salmo. La confianza en el Señor es la que nos da la victoria. No son los recursos. Porque el verso 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Un canto precioso que viene a señalarnos la confianza que tenemos, que debemos de tener en el Señor. En el hombre nos enseña, ¿verdad? El mundo nos quiere enseñar que nosotros debemos de ser seguros de nosotros mismos. Una seguridad ciega, ¿verdad? Yo puedo, yo soy. Y así conocemos gente que aunque usted le enseñe y le diga, mira, pero es negro, no, es blanco. Y no lo saca de ahí, vea. Porque confunden la seguridad, ¿verdad? Confunden la seguridad y caen en la mentira y en el ridículo. Nosotros aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una confianza real. Una confianza que realmente nos permite caminar en este mundo sabiendo que hemos sido escogidos, que realmente el Señor va a actuar por nosotros. Y quizás en todo esto, esa confianza no debe ser de un momento. Es una confianza que dice que vamos a tener memoria de ella. Una confianza que es confianza es la que recordamos, ¿verdad? Una confianza que es la última opción, quizás no sea tanta confianza, ¿verdad? Y usted ve cómo son las confianzas a veces, ¿verdad? Dicen, y esto, mira, a la buena de Dios se crió. Entonces no es a la buena de Dios, ¿verdad? Porque ahí, como quien dice, así, él solito sin querer. Eso no es a la buena de Dios. Porque usted y yo estamos a la buena de Dios, pero en el verdadero derecho de la palabra, ¿verdad? Porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Porque el Señor nos mira, porque el Señor responde, porque el Señor nos permite aún en el día difícil enfrentar los conflictos y no salir con temor a escondernos. Eso de verdad solo el Señor lo hace. David no fue alguien que se escondió nunca. David dice uno, bueno, pero mire, estuvo allá en Adulán, en aquella cueva. Pero más que temor, estaba como no lo podía creer, ¿verdad? Que el rey lo quisiera matar. Eso tuvo que huir, él lloró por eso. Lloró porque el rey a quien le servía lo quería matar. Eso es diferente. Y nosotros nos damos cuenta que en este canto hace una diferencia. Hace una comparación de los que confían en carros y otros en caballos, dice.
que en aquellos tiempos representaba un poderío militar, ¿vea? O sea, nosotros vamos a pata, dice, a defendernos así con una ondilla como David, ¿vea? Y estos tienen armas, ¿vea? Y estos tienen carros errados, tienen poder. Y el que menos tiene caballo, dice. O sea, el caballo, usted sabe, tiene una valentía, de aunque vea que están tirando y disparando, tirando flechas y no se retrocede. Esa valentía es algo extraordinario. Porque usted se imagina que los caballos salieran para afligidos a esconderse, ¿verdad? Y los jinetes ahí agachaditos también, ya se imagina. No puede ser, ¿verdad? Esa no es lo que vemos. Por eso hace la comparación y David dice, aunque ellos tengan carros, aunque tengan caballos, así, aunque nos toque así como nos tocaba con los filisteos, que nosotros no podíamos tener nada metálico, nada de hierro, y hasta los arados teníamos que ir a pagar allá para que lo afilaran, ¿verdad? Las rejas. Bueno, aún así podemos cantar, ¿verdad? De que ellos confían en esos carros y aquellos en caballos, pero nosotros en el nombre de nuestro Dios, en el nombre del Señor, de Él nos acordamos en ese momento. Hermano, ¿cómo nos acordamos nosotros de alguien? Cuando nosotros tenemos buena relación con aquella persona, ¿va? Tal vez aquel me ayuda, pero ¿por qué dice eso? Porque tiene buena relación. Usted no va a decir, tal vez el presidente allá de Estados Unidos porque no lo conoce, porque no es su amigo, no tiene relación con él. Pero si usted tuviera relación, quizás diría que sí, ¿ve? Como ejemplo, ¿va? Eso quiere decir de que la relación con Dios que hablamos al principio, de agradar a Dios y que nuestros planes esté Él en nuestros planes, eso es mantener una buena relación. Aquí es donde viene a memoria, ¿vea? Como cuando nosotros como hijos, ¿vea? Estamos chiquitos, ¿a quién recurrimos? A nuestros padres, ¿vea? Porque son con los que tenemos relación, ¿vea? Y usted dice, no, a mi papá nadie le pega, dice, porque usted lo ve fuerte y lo ve valiente. Esa es la realidad, ¿vea? Aunque meten apuros a su papá, ¿vea? Con el vecino, pero el niño no sabe, el niño cree que es invencible. No, o sea, Superman así lo agarra y el hombre araña lo pone de rodillas, o sea, porque uno de chiquito está pensando que su papá lo sabe y lo puede todo. Nosotros deberíamos de tener y hacer memoria del Señor inmediatamente, ¿va? ¿Y quién me va a ayudar? Ay, el Señor, si yo sé, pues vea, no hay duda. Pero si nosotros comenzamos a dudar, viene el temor y se aprovecha de nosotros. Aprovecha la debilidad en nosotros. Entonces, confiamos en su nombre, nos acordamos del Señor y ya no miramos al que tiene carros y caballos. Entonces, los que se conflictan van a caer. Mira, usted y yo tenemos batallas, pero ellos caerán. El enemigo caerá. Nuestro adversario caerá. Y dice el verso 8, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Entonces, los que se conflictan, nuestros adversarios, nuestros enemigos, caen. Una descripción, yo solo me imagino una pintura que quizás no existe o no sé si existe. No sé si realmente está por ahí en algún lugar de este salmo, ¿verdad? Pero yo me imagino, déjeme, yo soy gráfico, yo soy de la época donde para todas las cosas hasta hacemos con la boca el sonido porque nos imaginamos las cosas, ¿verdad? Y no es que haya pasado viendo chiquilladas, sino que así somos de la generación todavía donde nos imaginamos las cosas. Pero yo me imagino aquí una pintura donde están siendo vencidos unos, que están perdiendo las fuerzas en esa pintura,
y que están cayendo, ¿va? Uno ya de rodillas, otros para el suelo. Pero vemos otros que están poniéndose de pie, ¿sí? Otros que están levantándose y que están venciendo. En esa imagen nosotros somos los que nos levantamos, que en un primer momento pareciera que las cosas que nos van venciendo, ¿verdad? Pareciera que las cosas no tienen una solución, una salida, pero vemos que el enemigo está siendo derrotado y nosotros nos estamos parando. Los otros van de rodillas y van para el suelo y nosotros nos vamos parando y nos quedamos de pie y estamos en pie. Es una escena, una pintura grabada, digamos, en nuestro corazón, vea, que aunque en un momento sintamos que no estamos bien, pero si usted se fija, usted se está levantando quizás. No está cayendo, está levantándose. Una cosa es el que va para abajo y otra es el que va levantándose. Pues nosotros nos estamos levantando porque la pintura tiene que terminar estando de pie. Esa imagen nos dice dónde estamos. Así es como el Señor quiere que estemos, poniéndonos de pie. Cuando le pidas ayuda al Señor, dice David, cuando tú le pidas, cuando tú le invoques, que de verdad te ayude. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos, dice el verso 9. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. O sea, el Salmo tiene un cumplimiento, usted sabe, este Salmo es mesiánico, ¿verdad? Es un Salmo que tiene un cumplimiento escatológico increíble y yo no he entrado a explicar ni a meternos en eso. Estoy viéndolo desde el punto más práctico, ¿verdad? Más aplicable a nuestra vida, en el sentido que somos escogidos. El Señor te quiere ungir, te quiere escoger si no te ha escogido. Si no le has conocido, el Señor quiere que tú le conozcas, que tú seas parte de sus discípulos, que tú seas parte de aquellos que están destinados para hacer su iglesia. Y aquí, en tiempo final, el Señor, cuando enfrente al enemigo y establezca su reino eterno, el Padre lo respalda y todo su poder se va a manifestar para recuperar un reino que ha sido usurpado por el diablo. Y vemos nosotros que aquellos que estaremos también con Él, ¿verdad? Reinando. Nosotros somos los llamados. Por eso podemos apropiarnos de esta palabra. Que el Rey nos oiga en el día, cuando le invoquemos, cuando pidamos ayuda, cuando te veas en aprieto, acuérdate de esta palabra. Dice, si yo puedo invocarlo, si yo puedo pedir, si yo tengo memoria de Él, si yo me acuerdo que he entendido este salmo, para que el temor no nos abata, sino que al contrario nos comencemos a levantar, que el Señor comience a llenar como de aire nuestros pulmones, que comience a llenar de bendición y de su espíritu todo nuestro ser, para que nos levantemos, para que realmente nos habilite en confianza, que nos sintamos seguros en su confianza y que eso llegue, por lo tanto, salga una palabra que invoque su nombre, porque en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos memoria de Él y nuestra voz lo llama y comienza el Señor a obrar a favor nuestro. Que así sea para nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque realmente tú eres el que nos llenará de confianza, Señor. Señor, porque los conflictos pueden ser grandes, porque muchas veces, Señor, vemos al enemigo como aquel Goliat, Señor, que era visto por los israelitas. Pero llegó uno, Señor, David,
que ya había vencido en lo privado, Señor. Y en lo privado lo llenaste de confianza. Y él dijo, ¿cómo es posible que un incircunciso venga a decir todas estas groserías delante del ejército del Dios viviente? No es posible. ¿Y cómo es que nadie se ha levantado? O sea, realmente no podía entender, porque la confianza que había en su corazón del Señor no le permitía creer que no hubiera nadie que se pusiera al frente. Tú y yo somos llamados al frente. Quizás hoy en estos tiempos, en estos meses, quizás te está tocando enfrentar cosas que no habías querido enfrentar y habías pasado de lado porque había espacio para hacerlo. Pero hoy has sido puesto en estrechez y ya no hay espacio para pasar a un lado. Hoy hay que enfrentar muchas veces. Señor, ayúdanos, porque en esa necesidad, Señor, es cuando realmente necesitamos estar en tu voluntad, Señor. Es el momento donde nos vemos que es bien importante ser agradable a ti, Señor. Tanto en lo que ofrecemos como el estar a cuentas contigo, Señor. Como el holocausto, Señor, para estar a cuentas contigo, Señor. Señor, es el momento donde aún nuestros planes, cuando te están tomando en cuenta a ti, Señor, sentimos que es parte, Señor, agradable para ti, Señor. Señor, en ese momento, ¿quién no quiere estar a cuenta, Señor, si sabe que puede perder su vida? Así que sea también en nosotros, Señor, como aquel que va a salir a la batalla, Señor, que quiere aún lo más mínimo, Señor, aspereza la quiere limar. Señor, ayúdanos. Y que esa respuesta que tú nos des, Señor, en la batalla es de salvación. Solo eso tenemos que ver para que nos alegremos, Señor. Para que levantemos, Señor, nuestro pendón, nuestra bandera, Señor. Que levantemos y digamos, el Señor me ayudó. Y entonces, Señor, nuestra voz, aquello precioso, Señor, saldrá como un testimonio de poder. Señor, que haya confianza en nosotros. Que haya confianza en ti, Señor. No en los recursos, no en carros ni en caballos, Señor, que aquellos podían tener, Señor. Porque los que se conflictan, nuestro adversario va cayendo, está cayendo. Y nosotros nos vamos levantando y quedamos en pie. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido fiel, Señor, a nuestra vida, Señor. Señor, yo he visto, Señor, tu obra, Padre. He visto, Señor, tu poder, Señor. Cómo ha sido, Padre, con todos nosotros, con tu pueblo, Señor. Con tu familia, Señor. Con la familia nuestra, Padre. Con todos aquellos que amamos, Padre. Señor, y si bien a veces hay pérdidas, Padre, pero las pérdidas no son nada, Padre. Al final, aunque las echamos de menos, aunque amamos muchas veces, Señor, pero sabemos que no es definitivo, Señor. Que hay, Señor, ánimos, que hay, Señor, nueva fuerza, Señor. Señor, que hay consuelo en ti, Padre, un consuelo eterno, porque no hay pérdida, Señor, en ti, Señor, cuando tú estás por nosotros. Aún lo que consideramos a veces pérdida, Señor, después nos damos cuenta, Señor, que es bendición al final. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada una de nuestras familias, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de aquellos que han clamado, Señor, porque hay una victoria, Señor. Una victoria, Señor. Solo enfrenta. Di, Señor, quiero estar a cuentas contigo. Señor, que sea agradable a ti, Señor. Quiero, Señor, hacer planes, Señor, contigo, Señor. Y que estos sean agradables a ti. Entonces verás cómo te llenas de confianza. Y el Señor responderá, porque tú eres un escogido de Él. Y Él responderá, sin importar que no tengas los recursos que otros tienen. Tú te levantarás y quedarás en pie. Bendito eres, Señor, porque eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque tú obras en todas nuestras necesidades, en mis necesidades y en mis conflictos, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor,
porque solo tú estás por nosotros. De ti tendremos memoria y podremos invocarte en el día de conflicto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Estaremos el día domingo a las 9:30 dando el discipulado, recibiendo el discipulado del Señor, y a las 11:15 en Facebook también estará con las alabanzas, y a las 11 en punto en YouTube la predicación. Que el Señor les bendiga.